Colombia enmarca dentro de una estrategia de desarrollo nacional el proyecto de recuperación de la navegación fluvial y de la actividad portuaria en las riberas de los ríos. Uno de los más recientes es el proyecto del Río Magdalena. Este proyecto es considerado inaplazable para reducir los costos de transporte y para que los productos colombianos puedan competir en mejores condiciones en el mercado internacional. De llevar a buen puerto dichos proyectos, el Río Magdalena, con una capacidad plena de transporte de carga de 560 millones de toneladas, creará un nuevo sistema de transporte, el cual resultará muy favorable al desarrollo del comercio exterior y con implicaciones positivas sobre el mejor desarrollo del mercado interno y la economía colombiana en su totalidad. ¿Escalera qué? La navegación es posible por el río Magdalena porque desde 1823, cuando Simón Bolívar le otorgó a Juan Bernardo Elbers el privilegio exclusivo de la navegación de vapor, las empresas navieras han contado con pilotos y capitanes expertos, conocedores de la corriente, que han transmitido su conocimiento empírico para mantenerla. Hola Karin, ¿cómo te va? El capitán señor es uno de aquellos que aprendieron a navegar el río precisamente así, navegándolo. Hoy en Corte Colombiano zarparemos en el remolcador que un sinnúmero de veces y en muchísimos años ha capitaneado, surcando por las aguas del río que ha hecho sumergir su vida entre cielos abiertos y aguas caprichosas, pero donde también encontró una familia con la cual pasar muchos de sus momentos. Hola capitán, qué bueno verlo nuevamente. Si gusta, seguimos adelante. Este es la cocina. Acá más adelante encontramos la despensa, donde guardamos nuestros víveres. Aquí es la de... Este es un camarote. El camarote del capitán, ¿no? Ajá. Este es el camarote. Aquí se duerme, aquí se tiene el computador y el celular para llamar. Y la ventanita. La ventana, lógicamente. Ok, perfecto. ¿No le da mareo dormir ahí? No. Ya no. Lo malo es cuando uno duerme solo. Este es un baño. Ah, este es el baño. Uno de los baños. Y este es el departamento de máquinas. Seguimos acá arriba a la casilla, Por acá. la segunda planta, sí señora. Vamos. El señor es el contramaestre de aquí, de a bordo, don Alfonso Reales, ¿Qué hace el contramaestre? el que dirige toda la operación de la proa. El capitán Carlos Ojeda. Mucho gusto, Adelaida Guerrero, ¿cómo estás? Para servirle. Esta es la casilla. Aquí funcionan todos los controles de las máquinas, para dar para adelante, para atrás y esto. Ok. Los radios para poderse comunicar, uno con control tráfico, con los remolcadores y este... Ah, este el es el radar. radar. Radar, sí. Tengo un radar aquí. Capitán, que ustedes tienen que tener como un mapa. Son señales que ellos hacen, el piloto se hace la señal
y dice, de aquí hacia afuera hay que hacer esto, de aquí a acá hay otras, hay señales. ¿Y cómo saben que no hay sedimentos y no va a haber un Entonces, problema? aquí tenemos para eso una ecosonda. Una ecosonda. Esto nos va marcando, por ejemplo, aquí estamos marcando de más de los 9 pies que tiene el remolcador, 27.8 pies. Además, es decir, el casco de remolcador es este. Ajá. Y la ecosonda viene aquí. Tiene que sumarle. Entonces, tienes que sumar a eso los 9 pies que tiene el El remolcador. remolcador. El río tiene mucha variedad. Mucha variante. Y esa variedad, ¿a qué se debe? La cantidad de brazos que tiene el río. La sedimentación. La sedimentación. Pero ahora te digo, la sedimentación, pero los brazos, los desagües que tiene, los diferentes canales que tiene el río. Si nosotros tratáramos de tapar de 10, tapar 7, Por lo menos. quedaron 3, Siquiera 5. tapar 5, un mínimo. Entonces Hay que- buscamos mejor caudal de agua por los canales navegables. O sea, que es un río que está cambiando prácticamente en un día cambia. O sea, ¿qué te digo? Pero solamente lo que es el tramo hacia arriba, las cosas de Gamarra para arriba. Ajá. Porque por lo general para acá abajo siempre, como donde uno llama que es el bajo acá. ¿Cómo El le río- llaman? El bajo Ok. Magdalena. Bajo Magdalena. El río tiene muy pocos cambios. Pero para allá arriba, sí, como tiene mucha sedimentación, Sí, sí lo hay. Bastante. De ahí lo que yo he alegado siempre, sí. que una persona que viene del mar viene prácticamente con los ojos cegados, cierto, ciego, completamente ciego. ¿Por qué? Porque no conocen El río río. Magdalena. O sea, el Yo que viene por acá viene. No. Por eso es que el piloto Ay, práctico va a buscar el buque a Bocas de Ceniza. El piloto que viene en el buque no se atreve a mirar. Ahora, esto tiene su señalización. Que tiene su El boya. río tiene sus boyas. Con el interés de contar con ayudas para la navegación, Cor Magdalena solicitó a la Universidad del Norte en Barranquilla que desarrollara un proyecto piloto de asistencia satelital a la navegación que le permitiera evaluar su versatilidad y costos para compararlo con la tradicional señalización con boyas, la cual resulta muy compleja en instalación y mantenimiento. Por más de 20 años, el Instituto de Hidráulica e Ingeniería de Ríos y Costas, IDEA, de la Universidad del Norte y Cor Magdalena han realizado un extenso trabajo investigativo. Como parte de esta labor, se desarrolló una herramienta digital que tiene como objetivo facilitar la navegación durante las 24 horas del día, 365 días al año, de manera que se incremente la confiabilidad y seguridad de la flota fluvial. Asimismo, que se disminuyan los tiempos de viaje para que finalmente se logre una reducción significativa en costos de transporte entre el interior del país y los puertos de la costa Caribe. ¿Qué falta que le pongan atención, capitán? El dragado, el mantenimiento. Si usted tiene un carro y nunca le cambia aceite, ni nunca le echa gasolina, ¿qué pasa? Se vara por falta de gasolina. Si le pone gasolina y no le cambia el aceite, se le funde el motor. ¿Y por qué cree que no le están prestando atención al río, capitán? Si de toda la carga que se transporta a nivel nacional, solamente el 3 o el 4% se transporta por el río. Precisamente por eso. Porque como la navegación por el río está completamente descuidada, Aquí nos cobran una sobretasa por el ACPM y esa sobretasa no se la meten al río. Esa sobretasa se la pone a la carretera, Al transporte terrestre. al transporte terrestre. O cuando hay sequía, ¿qué pasaría con el transporte? Fluvial. Sí. Señorita, hay una cosa que le voy a decir. No. No separaría. ¿Por Quedan qué? los Porque si canales, hay mantenimiento, Quedan los canales. quedan los canales. Al contrario, cuando hay esas crecientes, se puede decir en el algor del navegante, hay barrejobos. Es decir, se pierden los canales. Pero cuando el río trata de secarse, el canal se mantiene. Pero si usted tiene 10 desembocaduras de 10 caños, de 10 brazos, se pierde. Sí. Tanto el uno como el otro.
Capitán, pero si ustedes saben cómo es su realidad, así como usted me dice, bueno, los transportadores de carga terrestre han manifestado sus inconformidades, ¿qué pasa con los del río? ¿Por qué no los escuchamos tan...? Bueno, aquí pasa una cosa que yo lo voy a decir. Aquí la gran mayoría de las empresas, hablemos de un 95% de las empresas fluviales que están dedicadas al transporte de combustible, Sí. de petróleo. Entonces a ellos no les interesa en este momento, sino el trayecto Barranca Bermeja, Cartagena. Que el dique está en buenas condiciones y el río está. Entonces, aquellos que no estamos dedicados al transporte de combustible, no podemos hacer absolutamente nada. Llevamos todas las de perder. Yo creo que el señor gobierno, el señor ministro, debe tomar más conciencia que una arteria tan interesante, tan importante, no solo de ahora, de hace mucho tiempo. El flujo de carga, anteriormente se pasaba todo por el río Magdalena. Sí. Y hoy en día Ya ha rebajado. Lo ideal sería que hubiese una red, ¿cierto?, multimodal en donde combinemos los diferentes modos de transporte para garantizar mínimos costos, para garantizar mínimos tiempos y con ello pues relativamente garantizar lo que hoy llamamos competitividad. Aquí todavía nosotros estamos manejando contingentes de 7, 8 mil toneladas que son muy bajitos. En Estados Unidos usted maneja lotes de 40.000 toneladas. Las velocidades igualmente que se experimentan en el río son muy bajitas, porque como no es un río que está civilizado en términos de profundidad y calado, entonces en términos de profundidad, perdón, no presenta la confiabilidad para una navegación sólida. El 28 de diciembre del 2008, en la página 1.14 del Tiempo, aparece publicada las inversiones que tenía, y debe ser, y continúan así, el gobierno, 11.300 millones de dólares para carreteras y ferrocarriles, contra esta inversión de solo 1.155 millones. No hay equidad en la inversión. El río ha sido totalmente abandonado, y siendo que el costo unitario del transporte es mucho menor por allí. El río Magdalena fue la base del sistema de transporte interior del país durante muchos años, hasta que las carreteras la suplieron. Hasta 1930 fue el principal medio de transporte entre el interior y la costa norte colombiana. En la década de 1940 se transportaba un 30% de la carga nacional a través del río Magdalena. Según los datos presentados en el Anuario Estadístico del Ministerio de Transporte, durante 2005 se movilizaron a nivel interno 158.742 millones de toneladas, de las cuales solamente el 4% se trasladó por el sistema de transporte fluvial. Para el capitán Señor, el mantenimiento del canal navegable del río es sin duda alguna uno de los principales factores por el cual el río es mayormente ignorado cuando hablamos de transporte de carga y por lo tanto subutilizado actualmente en Colombia. Capitán, ¿usted desde qué año empezó a navegar el río? no hace mucho, hace 37 años. Y dígame, capitán, ¿qué tiene el río que lo ha hecho quedarse aquí por 37 años? Bueno, la pregunta es buena. Lo que se hereda no se hurta, ¿no? Mi padre fue capitán del río Magdalena, él trabajó con la guerra colombiana, en la época de los expresos. Pero yo no entiendo por qué se terminaron los expresos, no entiendo. Bueno, yo le voy a explicar que antes un pasaje por el río Magdalena podía costar 50.000 pesos. Digamos de la Dorada, y es muy caro, le estoy diciendo. De Dorada acá a Barranquilla, 50.000. Pero usted tenía desayuno, almuerzo y comida. Y dormida. Y dormida. ¿Qué pasa? Hoy en día, con las condiciones que está el río, eso se demoraba 3, 4 días. Era rico. 6 días, póngale 6 días. El paseo delicioso. Un paisaje delicioso. Pero hoy en día, usted sale de la Dorada y ahí mismo, antes de llegar a Santa Cayetano, se ha varado como 3 veces. Entonces, la falta de mantenimiento del río. Sí. Bueno, entonces, capitán, si lo que se hereda no se hurta a sus hijos, ¿qué?
¿Capitanes? Sí, mis hijos no, ninguno es capitán. ¿Ninguno? Ahora, no, ¿Qué pasó ahí? porque ellos no querían estar fuera de la casa, sino en su casa. Yo se lo dije ¿Y usted una vez. conoce el mar? Yo el mar me voy a bañar en Puerto Colombia, y lo Pero conozco. no lo navega. No, por allá no hemos ido. O sea, el que navega el río no navega mar normalmente. Hay muchos que se han ido para allá, Yo trabajé en el mar. pero como le digo, es muy difícil la entrada allá. Es diferente. ¿Qué tiene de diferente el río al ¿Qué mar? tiene? Primero que todo, para navegar en el mar, usted sabe que allá por el terminal marítimo viene un buque. Está viendo la vía satelital, que ahí hay un seco que es. ¿Y aquí qué? Si el señor está mal de la vista, no ve ni la boya esa que tiene ahí. O sea, es más, digamos, sin demeritar el mar, en los del mar, es mucho más difícil entender el río. Claro, claro. Tú observas que nosotros estamos buscando el canal. ¿Por qué? Porque ve la ocasión donde vamos. Uy, 5 pies, bajamos 25 Bueno. pies. Y entonces, si nosotros pasamos por aquí, esto es seco. Ese Nos rizado es podemos- seco. Entonces, El rizado del agua quiere Eso decir... es seco. Ese rizado que estuve por ahí es un seco que... A veces se engaña eso con la brisa. Con la brisa. Cuando hay brisa, se ve ese rizado, pero no se ve así. Se ve en otra forma. ¿Y dónde se estudia para estar en un En la remolcador? Universidad de la Vida. En la Universidad de la Vida es el río Magdalena. Chupando río. Por acá mismo. Esto es lo mejor que tiene flota, ¿verdad? La doctora Karin Guerrero. Y este es el mejor chef que hay aquí. Y este es el mejor contramaestre. Le dice que el zorro. Existen otros objetivos que se piensan alcanzar a través de esta herramienta digital de asistencia satelital, entre las cuales están mejorar las condiciones actuales de navegación durante el día y hacer posible la nocturna, siempre y cuando los niveles del río lo permitan. También está generar y difundir la información de manera permanente mediante las mediciones batimétricas diarias, es decir, de profundidad del eje del canal navegable, y valorar la dinámica de los sitios recurrentes donde la navegación es restringida. Los investigadores indican que es importante que como política nacional se incentive el uso del río Magdalena, principalmente para la exportación de carbón, pero que además se logren alianzas entre los transportadores fluviales del ferrocarril y carreteras. Si nada de lo anterior se lleva a cabo, el éxito de un proyecto tan ambicioso y que sin duda alguna apoyará la reactivación de la economía nacional sería difícil de garantizar. ¿Qué hace en un día normal usted, capitán? Tiene la misma rutina. Uno tiene que estar pendiente a la operación. Si vamos navegando, tiene que estar pendiente por dónde se va, qué se hace y qué no se hace. Si hemos pernoctado, digamos, si se puede, a las 8, 10 de la noche y salimos al día siguiente a las 5 de la mañana. ¿Por qué hemos pernoctado a las 10 y salimos a las 5? Porque más adelante debe haber un paso malo. Y eso es precaución, eso es seguridad. ¿Un paso malo qué significa? Un paso malo es que es de cuidado. Si ¿Y estamos, llega a su casa? No, en mi casa, cuando estamos navegando, mija, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Hasta luego, yo estoy bien. Por teléfono. ¿Y más o menos cuánto tiempo está en su casa entonces? Bueno, uno tiene permisos. ¿Cada cuánto? A uno le dan, cuando está aquí en Puerto, le dan cada 20 días, 4 días. Capitán, pero usted estuvo cerca de sus hijos en la crianza, de pequeños, si tenía que estar acá en el A río. rato. A rato, no todo el tiempo. Es sacrificado también, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo hacía por el bien de ellos, por su educación, porque si yo hubiera tenido un puesto fijo, de pronto yo me hubiera quedado. Pero mal haría yo en decir que no tuve trabajo en tierra. Y sin embargo, como vendedor que tuve, de visitador médico, antes de entrar al río, me tocaba también viajar. Ah, Yo- también fue visitador médico. Sí, señora.
En ese lapso de tiempo yo también intercambiaba el viaje por el río Magdalena. Porque cuando salía de una parte, pues me iba para el río también. Cuando me llamaban de otra parte me iba, porque acá el problema era la guerrilla. La guerrilla... ¿Acá en el río? Sí. ¿También? La guerrilla lo perseguía a uno mucho. ¿Y eso cómo se solucionó? Bueno, no se ha solucionado. Algunos pagan vacunas, otros están amenazados y esta cosa. Uno tiene que tener mucho tacto y no meterse con esa gente, porque en realidad uno no puede pelear con ellos. Mientras que usted no pelee con ellos, usted lleva una vida tranquila. Mientras usted se vuelva teso con ellos, en cualquier momento lo pueden matar. Pero cuando hablamos de un proyecto que regenera la actividad en el río, es importante que conozcamos algunas características del tráfico fluvial, tales como la confiabilidad de los tiempos de viaje de gran relevancia para el cliente. Se minimiza el impacto ambiental de futuras expansiones de la red vial, lo cual reduciría la contaminación atmosférica, el ruido y la ocupación del espacio rural. También aseguraría la movilidad de los habitantes de la ribera del río Magdalena. Por otro lado, se generarían un mayor número de fuentes de empleo y finalmente, pero no menos importante, se impulsaría la promoción y desarrollo del turismo en el río. Es que el río es mucho más que una vía apetitosa para el transporte de carga. Al río hay que disfrutarlo, vivirlo, conocerlo y sobre todo saber que es nuestro y que es nuestra responsabilidad compartirlo con todos. No hace falta más que una hora navegando por el río para sentir una sensación que solo se vive justo ahí. Alcanzar a percibir la tranquila atmósfera de un río que le dio un gran empuje al país años atrás es sencillamente una experiencia que se tiene que vivir. ¿Es una profesión grata esta de ser capitán? ¿Qué siente usted que lleva tantos años aquí? Bueno, en realidad, le repito, esto tiene su gente. Esta es una profesión como cualquiera, como el médico. Usted le va a preguntar al médico, oye, ¿esta profesión es grata? El médico le dice, al ingeniero, al arquitecto, a cualquiera. Le repito, esto tiene su gente. El tipo que ama la navegación, para él no hay más nada sino la navegación. Cuando uno llega a cierta edad ya no quiere ni salir de ella. A uno le hace falta porque en realidad uno no se acostumbra a... Cuando uno duerme, por ejemplo, el ruido de la máquina lo arrulla a uno. ¿Sí? Y entonces, si a usted siente que pararon el motor, se despierta, ¿qué pasó? Si siente que tropezó, usted se despierta. Es decir, ya uno está acostumbrado y el oído lo tiene ya muy acostumbrado para todas las cosas. Capitán, ¿qué significa ya de una parte más personal el río? ¿Qué le sugiere a usted del río Magdalena? Que no lo descuide, que debe tener uno mucho amor por lo que tenemos. Hay mucha gente que envidia tener esta cantidad de agua que nosotros tenemos aquí y nosotros odiamos el río Magdalena. No nos preocupamos por el mantenimiento del río Magdalena. Es muy bonito, usted viera la cantidad de niños que vienen y ven un remolcador pasar y saludan y gritan. Y entonces eso es alegría. Eso llama a la juventud. El deseo de ellos mañana o pasado ser el navegante por el río Magdalena. Yo creo que debemos darle un poquito más de cuidado al río. Si le damos más cuidado al río, tenemos más progreso, más entrada de dinero, más conservaciones, más todo. Capitán, para usted, ¿qué significa haber nacido en un país como Colombia? Colombia es un país muy rico. Desgraciadamente, no valoramos lo que tenemos. No valoramos lo que tenemos. ¿Por qué cree que pasa eso? Ay, señorita, eso pasa porque no amamos a Colombia, porque no amamos lo que tenemos. Aquí somos una cantidad de envidiosos. Si yo le veo a usted un carro Mitsubishi, ay, yo tengo aquí un Forcito, y esa señora, ¿por qué tiene eso? Yo tengo la envidia, y la envidia es la peor enemigo que hay.
Pero usted es orgulloso de ser colombiano, Yo sí. a pesar de que no amemos. No. A pesar de que no estoy de acuerdo con muchas cosas del gobierno, me siento muy orgulloso. ¿Qué pasó con ese buque, capitán? Ese buque está ahí, debe estar recibiendo algún combustible, alguna cosa, porque ahí tiene el remolcador al lado. Pero no está encallado ni nada. Sí, no. Ese buque o está recibiendo alguna cosa que le mandaron o el piloto le dio alguna, no se sabe, es decir, no, porque ese es el buque que venía bajando. Algo puede estar pasando ahí. Parece que él se salió un poco al canal porque el remolcador lo está apoyando, lo está tirando para el otro. Yo creo que ha llegado la hora también de arrimar y de almorzar. Y de almorzar, exactamente. Asegúralo ahí ya, Conde, asegúralo ahí. ¿Qué vas a hacer? Ya voy, capitán. Adelante. Ahí, tócale la campana. Es innegable que el río Magdalena nació para mucho más de lo que ahora nos está dando. Y sin embargo sigue ahí, serpenteando como siempre y permitiéndole a personas como el capitán Señor llevar una vida llena de trabajo y de satisfacciones. El capitán claramente profesa una gratitud y un respeto por el río tan profundos que si todos los colombianos sintiéramos o fuéramos enseñados a sentir de la misma manera, sin duda alguna el río Magdalena nunca habría sido relegado tanto.